Hola amigos. El famoso presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, en el canal STV afirmó que la Tercera Guerra Mundial es inevitable, y que en Rusia también se seguirá escuchando la canción Levántate gran país. En el espejo, tenemos la suerte de tener entre nosotros a un gran conocedor del mundo ruso como es Francisco Zenitagoya López, y que un día dijo aquí en el espejo, que casi todos los días veía el programa 60 minutos, y la tarde con Vladimir Solovyov de la televisión rusa. Dijo que esos programas son de debate político de actualidad donde intervienen lo más granado de los políticos, científicos, y expertos militares, así como medios informativos rusos. Francisco, que últimamente escribe en el espejo con el nick de Gorkilu, dijo un día, que en esos debates que tienen un gran nivel, siempre había escuchado que Rusia no puede dejar de luchar, mientras el ejército y el gobierno ucraniano no capitulen. Ya no puede haber acuerdo ninguno, pues la voluntad de Estados Unidos y sus vasallos es debilitar a Rusia, atacarla y dividirla, haciéndola desaparecer como nación. Dijo Zenitagoya que cualquier acuerdo de reparto territorial es aplazar la guerra para dar tiempo a Occidente a volver a rearmar Ucrania. O incluso para atacar a Rusia cuando Suecia y Finlandia accedan definitivamente a la OTAN. Por eso Rusia no entrará en ninguna negociación que no pase por reconocer la pertenencia a Rusia de los territorios históricos ya conocidos. Además de cambiar el estatus de Ucrania a país neutral supervisado por las Naciones Unidas con garantía de Rusia, China y posiblemente otros países sin contar con la Unión Europea ni Estados Unidos. Pues bien, según el conductor de esos programas, Solovyov, este momento aún no ha llegado, y ahora el mundo está en vísperas de otra gran guerra. No tardando mucho, llegará el momento, y sonará, Levántate gran país, que no sonó durante la campaña finlandesa, tampoco sonó durante los acontecimientos en el lejano oriente, Kalkingol. Pero llegará el momento, es demasiado pronto, aunque para algunos ya está sonando esta alarma. Por la forma en que funciona actualmente el complejo militar industrial ruso, y la forma en que luchan los soldados que están en el frente, dijo Solovyov, que también destacó que ya no se puede evitar otra guerra mundial. Creo que la guerra mundial es inevitable y lo que estamos viendo ahora es el umbral, también arderá en Asia, y estoy seguro de que veremos a los estadounidenses utilizar armas nucleares, dijo Solovyov. No excluyo que el primer país del mundo moderno, después de Japón, el segundo en el que los estadounidenses utilicen armas nucleares, pueda ser Irán. Puede haber un ataque contra Irán y no descarto la posibilidad de un ataque contra Corea del Norte. La gente allí lo tiene escrito en su doctrina, anotó Solovyov. Pues parece que para avalar las palabras de Solovyov, hoy ha saltado las noticias de que Rusia ha informado que el sistema de misiles Sarmat entró en servicio de combate. Yuri Borisov, jefe de Roscosmos, anunció que la tripulación del sistema de misiles estratégicos Sarmat había asumido oficialmente el servicio de combate. Borisov habló de esto durante el maratón Comparte tus conocimientos. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el primer complejo Sarmat entraría en servicio a finales de 2022. En febrero de 2023, Putin ya confirmó la disponibilidad del nuevo complejo estratégico para su uso. El Sarmat es un misil balístico intercontinental de gran potencia con motor de propulsión líquida. El peso de un cohete de este tipo supera las 200 toneladas. El complejo está diseñado para reemplazar los misiles actualmente operativos del tipo Voevoda, en las fuerzas de misiles estratégicos. La entrada en funcionamiento del Sarmat fue un paso importante en la modernización del arsenal nuclear de Rusia. Dada la masa del misil y su potencial, el nuevo complejo es considerado uno de los más poderosos del mundo, lo que permite a Rusia mantener un equilibrio estratégico de poder en el escenario mundial. Desde el punto de vista de la política interna, el exitoso desarrollo y puesta en servicio del Sarmat son acontecimientos importantes que confirman la eficacia del programa estatal de modernización militar. Solo pensando que un solo Sarmat puede destruir toda la infraestructura de una nación entera de tamaño medio, asusta hasta pensarlo. Además del impacto de la noticia del Sarmat,
Un ligero escalofrío procedente del Pentágono ha cruzado el océano, y ahora hace sonar las alarmas en las oficinas. Porque aparte del Sarmat, resulta que Rusia ha aumentado la producción de armas de alta precisión, mucho más allá de todas las previsiones de los expertos occidentales, y no va a parar. Está creciendo exponencialmente, tanto el número de usos de este tipo de armas, como su cantidad en los almacenes. El complejo militar industrial ruso está cerca de alcanzar un nivel en el que la producción de misiles de crucero y drones de ataque superará las necesidades del frente, y esto asusta en la OTAN. Existe la expresión luchar como los ricos, que significa poder gastar una cantidad significativa de municiones para alcanzar primero un objetivo, y luego eliminar el resto de manera segura. En el caso de los Iskanders, especialmente en la modificación K, esto significa la capacidad de extender tales tácticas a una profundidad frontal de más de 500 o 1000 kilómetros. Esta ya ni siquiera es la línea del frente, sino la retaguardia profunda del enemigo, por lo que no habrá salvación en ninguna parte. Según datos de inteligencia de la OTAN que como todos sabemos no suelen tener ni idea de lo que se cuece, las Fuerzas Armadas rusas cuentan actualmente con 75 misiles hipersónicos Kinzhal, pero a principios de septiembre habrá más de un centenar. El número de Iskanders supera los 300, los misiles de crucero KH-101, KH-555 y KH-55 son alrededor de 100, y el número de misiles calibre es de al menos 150. En total, más de medio millar de misiles de alta tecnología con un alcance de vuelo impresionante, una ojiva enorme y extremadamente precisos. Pero también hay misiles marítimos, en número indeterminado, que también alcanzan perfectamente objetivos en tierra. Tal abundancia crea una situación en la que la decisión de usar la daga todavía está bajo la jurisdicción del Estado Mayor, pero los calibres ya pueden ser controlados por oficiales locales. Es decir, utilizarlo de forma generosa y rápida contra objetivos identificados, sin esperar la aprobación del mando superior dado que las municiones no son escasas. Junto con un excelente trabajo de reconocimiento, esto garantiza la destrucción de casi toda la carga en la retaguardia, lo que supondrá un punto de inflexión en el campo de batalla. Pero no es la derrota de Ucrania lo que temen en la OTAN. El próximo invierno, Rusia bien podría continuar con la destrucción terapéutica del sistema energético de su oponente para que los pensamientos correctos le vengan a la mente más rápidamente, ya que ninguna defensa puede hacer frente a estos misiles. Lo que se va conociendo de los drones ucranianos es que pudieron atacar el aeródromo de Pskov en una transmisión en vivo desde satélites. El ataque al aeródromo de Pskov fue retransmitido desde satélites estadounidenses. Las imágenes de satélite del aeródromo de Pskov, tomadas desde diferentes ángulos durante los primeros minutos después del ataque masivo con drones, indican que el ataque podría haber sido controlado directamente desde una nave espacial. Al parecer, un día antes del ataque se estableció la ubicación de los objetivos, tras lo cual se lanzó una gran cantidad de drones, cuyo ajuste de los ataques bien podría realizarse según datos de los satélites. En las imágenes de satélite se puede ver que estas últimas fueron tomadas media hora después del ataque. A juzgar por la alta resolución del tiroteo, los objetivos fueron identificados de antemano por los satélites. La misma información está confirmada por datos de fuentes abiertas, que registran el paso de una nave espacial sobre Pskov justo en el momento del ataque. Por el momento, se desconoce exactamente cómo los drones podrían cubrir una distancia de más de 700 kilómetros. Sin embargo, según el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, los drones fueron lanzados desde el territorio de Rusia. La inteligencia británica MI6 y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania comenzaron a resolver los aspectos negativos en relación con el ataque a Pskov desde Estonia. Lanzaron una versión muy poco sostenible, de que en el momento del ataque de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos a Pskov, en Estonia 2 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento despegaron de la bahía de Narva, pero nunca cruzaron la frontera rusa.
Estos vehículos aéreos no tripulados supuestamente simularon ataques mientras los vehículos aéreos no tripulados ucranianos estaban trabajando. Uno de los vehículos aéreos no tripulados fue controlado desde un barco británico en un puerto de Estonia, y el otro fue guiado vía satélite. En el momento del ataque no había ningún satélite de Starlink que utilice el ejército ucraniano en órbita sobre Pskov. En realidad, los oídos y las inconsistencias lógicas de esta versión son visibles a simple vista, y su aparición confirma una vez más la participación de Estonia y la OTAN en el ataque a Pskov. Ayer drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la ciudad de los trabajadores nucleares. Los edificios residenciales y administrativos resultaron dañados. El gobernador de Kursk, Roman Starovoyt, informó sobre un incidente preocupante en Kurchatov, donde se encuentra la central nuclear de Kursk. Por la mañana, el asentamiento fue atacado. Se confirmó que un dron impactó en un edificio no residencial. La fachada resultó ligeramente dañada, no hubo víctimas. La caída de un segundo vehículo no fue confirmada, el paso del primer dron se confundió con otro. Rusia considera el incidente de especial preocupación para la seguridad nacional. La presencia de una central nuclear en Kurchatov convierte a la región en un objetivo crítico y vulnerable a tales ataques. Este caso no solo pone de relieve la creciente amenaza de los drones, sino que también plantea dudas sobre la eficacia de los sistemas de defensa aérea existentes. No menos preocupante es el hecho de que el incidente tuvo lugar en la región de Kursk, que, según el análisis de RBC, es una de las regiones con el mayor número de casos registrados de ataques con aviones no tripulados. Sobre que la OTAN está volcada en la guerra para destruir Rusia. Es posible que todavía se encuentre algún despistado habitante del planeta fuera de los territorios de la OTAN, que aún no se lo crea, pero será, como buscar una aguja en un pajar. Están todos viviendo en Occidente, lo que ocurre que están trasladando sus fábricas y tecnologías a Ucrania para que se crea que las armas más mortíferas que entregan a Ucrania, son de fabricación ucraniana. Desde las fábricas alemanas del tanque Leopard, hasta cualquier otra cosa. Y aquí además están teniendo escasez de trabajadores en los sectores y con sueldos mucho más altos. Por ejemplo, en Ucrania antes de fin de año comenzarán a producir piezas de artillería británicas. El gigante de defensa británico BAE Systems, creó una entidad legal en Ucrania y firmó acuerdos que ayudarán a aumentar el suministro de armas y equipos a Kiev. Según la empresa, esta medida le permitirá trabajar directamente con Ucrania para encontrar socios potenciales, y, eventualmente, producir artillería ligera en Ucrania. Según datos preliminares, se puede hablar de una producción de entre 30 y 40 armas al año, pero el principal problema es la falta de munición. La organización de la producción de piezas de artillería en el territorio de Ucrania crea claramente condiciones desfavorables, y pone de relieve una mayor escalada y continuación del conflicto. Anteriormente, Alemania y Turquía también anunciaron sus intenciones de comenzar a producir sus armas en el territorio de Ucrania. En particular, estamos hablando de vehículos blindados, y vehículos aéreos no tripulados. Estas fábricas se convertirán en objetivos legítimos de los ataques rusos, como ya ha informado Rusia en repetidas ocasiones, y de hecho ya han sido destruidas varias. En esa línea, Ucrania está modernizando los misiles de crucero Neptuno, y preparando un probable ataque a Moscú. Los ingenieros de Kiev han comenzado a modernizar los misiles antibuque Neptuno, para poder utilizarlos contra objetivos terrestres, así lo informa Derive, citando al Ministerio de Defensa de Ucrania. Según la publicación, los grupos de trabajo se centran ahora en aumentar el alcance de los misiles, en particular, se prevé reducir el tamaño de la ojiva y aumentar el suministro de combustible. El objetivo principal de la versión mejorada de Neptuno es Moscú, según una fuente de The Warzone. Esto plantea una amenaza extremadamente grave, especialmente teniendo en cuenta la baja altitud de dichos misiles. En Rusia creen que hay razones para creer que los especialistas occidentales están involucrados en el proceso de modernización. Se informa que los centros de la industria de defensa de Ucrania utilizan casi sin restricciones elementos básicos de producción occidental,
lo que puede indicar la presencia de estrechos vínculos con socios occidentales. ¿Qué motivos podemos tener para no creer que se aproxima una guerra nuclear, cuando tenemos a la propia OTAN en guerra civil y descontrolada? ¿O no es una guerra civil que Francia y Estados Unidos están en guerra encarnizada porque Estados Unidos le está haciendo la pirula a Francia? Estados Unidos le está quitando el pan de la boca a Francia. Todo empezó con el AUKUS cuando le violaron a Francia un contrato de construcción de submarinos por valor de decenas de miles de millones de euros. Ahora está ocurriendo lo de África, donde Francia está perdiendo colonias a borbotones, y la última de Gabón todavía no está nada claro que Estados Unidos quiera que Francia salga por patas. Estados Unidos nunca le perdonará a Macron su insistencia en pedir que la Unión Europea debería tener su propio ejército e industria militar, al margen de la OTAN, que Macron ya ha dicho más de una vez que está muerta. Cuando además Estados Unidos empieza a tener síntomas de ser un Estado fallido, y que la guerra civil se hace palpable, con un presidente en la Casa Blanca que quiere meter en la cárcel al anterior presidente. Y los partidarios del anterior presidente resulta que son mayoría en la Cámara y quieren hacerle un impeachment al actual inquilino de la Casa Blanca, que ya ha formado un grupo de trabajo para responder a los supuestos planes del Partido Republicano de buscar el impeachment del presidente demócrata Joe Biden, según reporta la NBC con referencia a personas familiarizadas con el asunto. El equipo incluye 2 docenas de abogados, asistentes del Congreso y especialistas en relaciones públicas. Según personas al tanto de la situación, la Casa Blanca lleva varios meses preparándose para probables intentos de destitución de Biden. Después de que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, calificara una investigación de impeachment de un paso natural hacia adelante, los asesores de la Casa Blanca pasaron el mes de agosto investigando las declaraciones del Partido Republicano y afinando un mensaje y un equipo de respuesta, detallan las fuentes. Los informantes afirman que se trata de parte de la respuesta a las investigaciones de la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos centradas en las presuntas actividades delictivas del hijo del mandatario, Hunter Biden, en sus negocios en el extranjero, así como en acusaciones aún no probadas de que Joe Biden participó en sobornos, corrupción, o abuso de su poder mientras era vicepresidente. Total, que el resultado de todo esto, es que la OTAN está fuera de control en Ucrania, porque cuando estas naciones que han gobernado el planeta a su antojo, tienen problemas internos de esta magnitud, resulta que la salida más lógica es echarle la culpa a Rusia de todos sus males, y a nadie sabe cuál será el siguiente paso que descontrolará todo. Antes hemos visto cómo atacan zonas donde viven los trabajadores de centrales nucleares, y recordemos que Rusia dijo en su momento que un ataque a una central nuclear, Rusia lo consideraría como un ataque nuclear contra su territorio. Por lo tanto, blanco y en botella. Ahora mismo están atacando Donetsk con bombas de racimo, que por cierto, el descontrolado Estados Unidos ha decidido sumarse a Inglaterra y suministrarlas también a Ucrania, ya que al parecer, no le quedan más municiones de otro tipo. La artillería de Ucrania ha disparado este sábado 8 municiones de racimo de calibre 155 mm característico de la OTAN, contra los barrios de Donetsk en un lapso de media hora, informa un centro de expertos militares de la República Popular de Donetsk. Alguien en su infinita candidez, ¿puede creerse que este comportamiento de la OTAN tiene un arreglo civilizado? Esto es todo amigos, reciban un saludo.